Bienvenidos a otro episodio más de Despega, un podcast donde entrevistamos a emprendedores, empresarios y directivos. El día de hoy tuve el honor de sentarme con Miguel Treviño, exalcalde del municipio de San Pedro Garza García. Se sentó conmigo para hablar desde un lugar al que pocas veces se asume un político, su historia personal, su forma de pensar y las decisiones difíciles que marcaron su vida pública. Este episodio no es sobre política, es sobre liderazgo real, sobre cómo alguien navega con presión, crítica, decisiones complejas y aún así mantiene el rumbo. Te dejo con una plática que te va a enriquecer muchísimo, que yo disfruté mucho y que al igual que yo, espero que la disfrutes. Vamos a despegar con Miguel Treviño. Miguel, bienvenido a Despega. Un honor tenerte por aquí. Estoy súper entusiasmado de escuchar acerca de tu vida personal y profesional. Acabo de leer tu reciente publicación Contracorriente. Muy interesante tu libro. Entonces, pues platicaremos de ello y de tu vida personal en este espacio. Gracias, Rubén, por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu público de Despega. Gracias, Miguel. Siempre empiezo con una pregunta, que es: ¿quién es la persona que está detrás del líder, detrás del empresario, detrás del político? Y no la dirijo tanto hacia la parte profesional, sino más hacia la parte personal. Entonces me gustaría saber quién es Miguel Treviño. Bueno, yo soy un regimontano que nació aquí hace 54 años, muy orgulloso de mi ciudad, de ser mexicano. Tengo una familia, mi esposa Irene, 3 hijas y un hijo. Soy un apasionado de los deportes, me encanta practicarlos, verlos, me gusta pasar tiempo en la naturaleza, paso mucho menos del que me gustaría. Me apasiona la historia, lo que más me gusta leer es historia, me gustan las biografías y a grandes rasgos ese soy. Qué interesante. ¿Y cómo se ve un fin de semana relajado de Miguel? Ahorita que mencionas el tema de los deportes y la naturaleza, ¿qué sueles hacer aquí en la ciudad? Bueno, me gusta mucho ir a Chipinque en las mañanas. Trato de ir o el sábado o el domingo. Los sábados trato de guardar un espacio de 1 hora y media o 2 para leer. Siempre tengo algún libro a los que les avanzo los sábados, como con la familia, el sábado con la familia extendida, es decir, con mis papás y mis hermanos y sus familias. En las tardes varía mucho, hago cosas distintas. Ahorita que mi hijo, el hombre es el más chico, anda muy clavado en escalar, le encanta escalar, entonces de repente voy con él o al gimnasio, o a veces vamos a la Huasteca, más recientemente acá más por Santiago, en una zona que se llama El Salto, y eso es. Qué padre aprovechar todas las montañas que tenemos aquí en la ciudad. Sí. Yéndonos a tu vida, a tu infancia y a tu vida personal. En tu libro leía que mencionabas que tu padre era un banquero, ¿no? Trabajaba en Banamex. Me interesa mucho a mí en esta parte profesional saber quién te fue enseñando todo esto que sabes, quién te inculcó los valores o filosofías que quizá el día de hoy pusiste en práctica gracias a lo que aprendiste en casa. Entonces, ¿cómo fue esa etapa de crecimiento junto a tu padre y a tu madre, que sé que es la que te llevaba ya a los parques del río Mississippi y demás? Aquí a unos metros. Sí. El del cohete, ¿no? El del cohete, sí. Entonces, pues quería entender un poco cómo fuiste influenciado por tus padres. Bueno, precisamente en el libro platico de un día en particular, un miércoles 1 de septiembre de 1982. Probablemente la mayoría de los que nos escuchan no habían nacido. Y fue una fecha importante en nuestro calendario político porque el presidente López Portillo rendía su último informe. Y me acuerdo mucho de esa mañana en que mi papá oía el radio y me gustaba pasar tiempo con mi papá. Y me di cuenta que lo que estaba escuchando le estaba cambiando el humor. Y cuando termina la transmisión del informe, le pregunto, bueno, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues, el presidente López Portillo nacionalizó la banca. Y bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Y por qué te afecta tanto? Y bueno, me dijo, bueno, pues yo trabajo en un banco y no sé qué va a pasar con mi trabajo mañana a partir de esta decisión. Y ese que es un momento, digamos, muy pequeño, si quieres, y nada dramático, me
hizo a mí evidente que hay un aspecto de mi vida que tiene que ver con algo que está allá afuera, que después entendí que se le llamaba la política y que tiene que ver con el gobierno y que no es algo abstracto que de ninguna manera se va a meter con mi vida, sino al contrario, que lo que pasa allá afuera, que lo que deciden los presidentes, los gobernantes en general, es algo que de una manera u otra nos afecta a todos. Aún quienes tuvimos la suerte de nacer y vivir nuestros primeros años en un contexto, la verdad, de relativo privilegio. Esos fueron años muy turbulentos de nuestra vida nacional. Probablemente la generación de los papás de quienes nos escuchan, o probablemente también algunos de los que nos escuchan recordarán bien esa época, porque México venía de un periodo, sobre todo los 50s, los 60s, los 70s, ya se empezaba a complicar la cosa, pero un país que venía creciendo, donde mucha gente a partir de la educación pública lograba una situación de movilidad social importante, y de repente llega el final de los 70s y los 80s, donde el país como que se nos empieza a descomponer y vienen sucesivas crisis. Y en ese contexto yo recuerdo que en la vida de mis relaciones afuera de casa, cuando iba a casa de unos amigos o con unos primos, me daba cuenta que en el ambiente de los papás, de los adultos, con frecuencia se hablaba de la política y de todo lo relacionado con lo público, con un lenguaje de desprecio, como si la política fuera un ámbito oscuro, sucio, sospechoso, del que se pueden hacer chistes que nos denigran como mexicanos. No se diga hablar de un policía, siempre el chiste que en automático denigra al policía. Y eso me llamaba la atención. Y lo contrastaba con una situación en mi casa en donde yo no recuerdo que se hablara mal de nuestro país, ni de los mexicanos, ni de la política. No se hablaba mal. No recuerdo que se hablara mal por default, ¿no? Se podía hacer un comentario sobre alguien en particular, pero no una opinión sobre algún personaje, algo que había pasado. Y al contrario, siempre sentí en mi casa que ser mexicano era un motivo para estar orgullosos. Y recuerdo muchos viajes en mi infancia a conocer México, el sur, Chiapas, Yucatán, Guerrero. Y eso fue algo que desde muy chico me hizo pues enamorarme de mi país y sentirme orgulloso y tener ganas de en algún momento contribuir. Oye, y ahorita en tu libro hay una parte, un capítulo, el de la rutina, ¿no? Sí. Y escribí aquí una frase que me encantó porque yo también me identifico mucho con ella, que dice: gota a gota, el agua orada a la roca. Oro de la roca. Oro de la roca. ¿De dónde fuiste aprendiendo toda esta disciplina? O sea, hacia eso iba con lo de tus padres. ¿Fue algo que tú observaste mucho de que, oye, tu papá temprano, rutina, enfoque, disciplina? ¿Cómo fue eso? Porque creo que normalmente eso se aprende observándolo de alguien más, de algún mentor o algún jefe que tuviste quizá en tu juventud. ¿De dónde nace esa rutina? Sí, lo que yo recuerdo de mi infancia es que mis papás eran estrictos los dos, muy exigentes de diferentes formas. Yo creo que mi mamá todavía más rutinaria que mi papá, muy de hacer las cosas todos los días que correspondían. Y yo también recuerdo que como estudiante en primaria y secundaria me iba bien. Nunca fui así de los primeros 3 de la clase, pero sí tenía esa claridad de que había que hacer la tarea todos los días. O sea, sí tenía esa rutina y de no procrastinar las cosas, y de si tenía un pendiente tratar de sacarlo lo antes posible. Y es algo que me ha funcionado. O sea, la disciplina en el trabajo me ha funcionado muy bien. Y cuando llego al gobierno me doy cuenta que hay muchas cosas que no entiendo cómo funcionan, que no controlo el tiempo, que hay factores externos que tienen un impacto directo en qué voy a poder hacer y qué no. Caigo en cuenta, y lo puse
frente al gabinete, frente a mi equipo, desde el primer momento, con estas palabras les dije: el universo conspira contra los resultados del gobierno. Los presupuestos, los plazos cortos, la regulación municipal, estatal y federal, tantas cosas. Entonces, si tenemos ese contexto externo tan difícil para dar resultados, tenemos que controlar al máximo lo que tenemos adentro. Y la manera de controlar el trabajo interno es controlando el tiempo, porque todo sucede en el tiempo. Entonces, primero esa convicción, y luego me fui acercando, esto antes de ser alcalde, a experiencias de gobiernos que yo consideraba exitosos. Entonces, por ejemplo, entro en contacto desde hace 15 años con Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, y que gobernador después, y ¿no? Gobernador de Antioquia. Está por entrar una campaña a la presidencia de Colombia, y se conocen ciertas cosas de Sergio, pero a mí lo que me llamó la atención, y cuando lo visité me puse a hablar con su secretario particular porque yo quería entender sus rutinas, y de ahí tomé algunas. Una rutina que me gustaba mucho y que platico ahí en el libro es: los viernes en la tarde los secretarios me entregaban un reporte con 4 preguntas, las mismas 4 preguntas muy útiles, y el domingo en la tarde noche yo revisaba todos los reportes y empezaba a mandar mensajes sobre cosas que se tenían que hacer. Entonces, una rutina muy sencilla que sí me costaba, ¿verdad? Porque el domingo en la tarde, pues todavía quieres disfrutar la última parte del fin de semana. Estás en el parque. Si es temporada de fútbol americano, están los juegos de la tarde. Pero al mismo tiempo, yo cuando terminaba esa rutina de leer todos los reportes de todos los secretarios, sentía que entraba la semana con el control de las cosas. Entonces, como que fui confirmando que eso era algo que me permitía de alguna manera combatir la incertidumbre que estaba hacia afuera del gobierno. Entonces sí, gota a gota el agua broda la roca. Y algo muy padre que descubrí, que también platico ahí en el libro, es que a veces estás frente a un proyecto que presenta un reto muy grande que no tienes cómo resolver. Y la junta termina en acuerdos y fechas y responsables, y llegas a otra junta y ese problema no se resuelve, y luego llegas a otra, pero no lo quitas de la junta porque es un pendiente sin resolverse, y algo pasa cuando regresas una y otra vez sobre el mismo problema, que lo terminas resolviendo. Pero el punto es que no te lo quiten del panorama. Suena algo demasiado básico, pero en el contexto político algo pasa, que los colaboradores tratan de complacer al jefe y que el jefe no tenga momentos de disgusto, y le van escondiendo los temas. Y acá la disciplina es: los temas nunca se sacan hasta que se cumplan o hasta que se tome una decisión de que ese no va a ser el camino a través del cual se va a avanzar. Y eso mete una presión al equipo de que tenemos que resolverlo sí o sí. ¿Cómo fuiste descubriendo eso, Miguel? Esa parte, porque es liderazgo, esto que estás hablando. Digo, entiendo que tu carrera política inició, ahí leía en una campaña de Fernando Clarión. Fernando Canales, sí. Fernando Canales, Clarión. Y bueno, participaste en distintos organismos relacionados a la política, pero ¿dónde desarrollaste esos skills de liderazgo? Porque desde mi experiencia, el liderazgo, por más que lo leas, creo que se desarrolla más en la práctica. Sí. Bueno, tuve algunas incursiones en el servicio público antes de competir por la alcaldía. Eso me ayudó, me dio referentes, aspectos que admiraba de uno u otro jefe o alguien que conocía en el trabajo. Y tuve también diferentes posiciones, tanto en el sector privado como en el sector social. Una posición que me ayudó mucho, del 2010 al 2012 dirigí el Consejo Cívico, que es una organización social. Y ahí era una organización pequeña, pero me tocaba construir iniciativas con otras organizaciones y con otras cámaras. Y es un contexto en donde yo encabezaba una organización pequeña, pero los proyectos importantes no tenían que ver con la estructura que
yo controlaba, sino con otras personas de quienes yo no era jefe. Entonces es ahí donde tienes que convencer, es ahí donde tienes que hacer evidente que lo que estás empujando vale la pena y que hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle recursos. Entonces para mí esa posición fue muy importante porque pues era eso, ¿verdad? Convencer, no es porque yo te lo digo. Es influencia, es convencer, porque no es porque yo te lo digo, es porque caes en cuenta de que esto que te estoy presentando hace sentido y nos va a permitir a todos contribuir desde las organizaciones. Entonces eso lo considero que fue algo muy, muy, muy valioso. Y lo otro es la lectura. Te decía al principio, me gusta mucho la historia y lo que más me gustan son las biografías. Si alguien quiere una recomendación sobre biografías, yo les puedo dar dependiendo de cuál les guste, pero ahorita les recomiendo algunas. Pero es eso, ¿verdad? O sea, cómo resolvían las cosas quienes han hecho cosas, quienes han tenido una posición de liderazgo importante, ¿verdad? La capacidad de siempre en los momentos más oscuros y donde parece que todos los caminos se están cerrando, siempre estar motivando el equipo, como lo hacía Winston Churchill, o la capacidad de identificar qué es lo importante, dónde está el legado. Para mí el ejemplo más claro es Abraham Lincoln, la capacidad de resistir, en el caso de este personaje, para mí a un nivel extremo, de Nelson Mandela. Y luego liderazgos más recientes como Angela Merkel. Me gusta mucho un perfil en donde liderazgo no tiene que ver con estar siempre afuera y estar llamando la atención y ser el más carismático, sino tiene que ver con tener un rumbo claro y tener pues también un compás moral, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuál es el papel que le toca jugar a este país en este momento? Esas son algunas de las biografías que me gustan. Qué padre, suena bien interesante. Y volviendo ahorita al punto que mencionabas de tu equipo, también escuché por ahí que lo citabas a las 7 de la mañana para cuando estaban las adecuaciones en Calzada del Valle y Calzada San Pedro, ver como los pendientes desde bien temprano. ¿Cómo fuiste eligiendo, y sé que lo platicas en tu libro, a tu equipo? Porque también es un liderazgo de alto desempeño. Sí. O sea, y también lo mencionas ahí de elegir a gente que está por convicción, por amor al arte, vamos a decirlo así, sí. Porque sabemos que pudieran estar quizá mejor remunerados en alguna otra parte, en la iniciativa privada. ¿Y cómo fuiste reclutando a esas personas con éxito? Ahí mencionas el caso del de desarrollo urbano, que fue más complicado, pero ¿en qué te basabas para determinar si iba a aguantar todas las exigencias que demanda un municipio en la transformación que tú estabas exigiendo? Bueno, primero decirles que no acerté en todas las invitaciones que hice al principio y que a veces la parte difícil es que aun y cuando te encariñas y hay cosas que te gustan de algún colaborador, pues cómo tomar la decisión de que tienes que hacer un cambio. Yo lo que he visto es que la mayor parte de las veces, si no hay nada grave, pues medio te conformas y vas bajando el nivel de exigencia sin darte cuenta a veces, o las prioridades o los proyectos estratégicos crees que van a salir por arte de magia. Lo primero que diría es tener un equipo de alto desempeño implica hacer cosas que son difíciles. La primera, en el caso de la política, gané una elección contra todas las posibilidades. Mis amigos más cercanos me decían, oye, Miguel, pues vas a perder, ¿verdad? Pero no te desanimes, no pasa nada. Entonces pongo esto en el contexto porque mucha gente muy generosa se comprometió con la campaña y le metió tiempo y todo. Al momento de ganar, algunos de estos colaboradores decían, oye, bueno, pues ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. Obviamente me va a invitar a una posición de primera responsabilidad. Ya lo daban por sentado. Pues si le apostamos algo que parecía que no se iba a dar. Y es ahí donde dije, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? O sea, en algún sentido tienen razón, aunque no había ningún compromiso explícito.
Y por otro lado dije, ¿por qué le entré esto? Le entré porque yo quería hacer un gobierno que dejara un legado muy importante para la comunidad, que fuera referente. Y dije, no, yo me voy a ir por el talento. Entonces me puse a buscar. Y luego, bueno, otro elemento es que cuando se da este triunfo de sorpresa en el 2018, pues te invitan a muchas cosas, y que si la entrevista, y que si en México a dar una plática y todo. Y ahí me ayudó mucho un consejo que me dio mi esposa, y me dijo, oye, la mejor inversión de tu tiempo en estos 4 meses es entrevistar gente, es armar el equipo. Entonces le dediqué mucho tiempo a entrevistar, a tal grado que una parte importante de mi equipo con el que empecé, yo ni siquiera lo conocía. Y algunas de ellas y ellos tuvieron un desempeño muy sobresaliente. Entonces ese es otro elemento. Un tercer elemento es que elegir un equipo de alto desempeño, y sobre todo de alto desempeño en términos de capacidad de innovar y de intentar cosas nuevas, implica a veces invitar a personas que no necesariamente tienen tanta experiencia en gobierno. Sí, leí eso. Que la curva de aprendizaje es mayor. Entonces ahí hay algo que te dice, no, hombre, yo quiero entrar y que el equipo le sepa a la parte burocrática, al trámite, lo que yo le llamaba en el equipo, a toda la parte gobiernícola que si necesitamos hacer una compra o esto, que todo esté ágil. Esa es una tentación. Y yo me fui por el otro camino. Dice, yo quiero invitar gente muy competente, que sepa de sus áreas, aunque no necesariamente sepa de esa función dentro del gobierno. Y ahí es donde los primeros meses eran, híjole, la curva de aprendizaje, todo era lento, todo era tratar de aprender, estar consultando, y de repente dudabas de, híjole, si tuviera un equipo experimentado en gobierno, las cosas más cotidianas estarían avanzando más ágilmente. Pero una vez que pasamos esa curva de aprendizaje, te quedas con el beneficio de colaboradores que no tienen en su mindset, esto no se puede, esto ya se hizo, ya se intentó, mucho más fresco. Entonces eso te permite intentar cosas y resolver retos y emprender programas que no se habían hecho antes, y muchos de estos pues fueron lo que distinguió al gobierno que encabecé de 2018 a 2024. No, sí leía eso, y ahí lo que me llama la atención, porque la tentación es dura de decir, híjole, yo también, tú como líder, pues traes unas prioridades acá donde los ciudadanos te están demandando, ¿no? Cambios, y pues unos te dicen una cosa, oye, que no hagas los parques, que si la ciclovía, 1000 cosas, ¿no? Y por otra parte tienes acá otra problemática de capacitación, paciencia, desarrollo. Ahí creo que ese ejemplo que das no solo aplica para la política, aplica para el ámbito profesional en general, de decir la gratificación inmediata o algo rápido, completamente, corto plazo, versus el largo plazo. ¿Qué digo? Porque si lo platicas así en retrospectiva suena muy obvio irte por la visión de largo plazo. Ahorita yo digo, pues claro, pues estabas buscando algo mayor, pero en ese momento, ¿qué te hacía recordar o mantenerte firme ante tu decisión inicial? Desde que empezamos, es más, yo te diría, desde que empecé a reunirme con amigos, a platicarles cuál era el problema que yo veía en San Pedro y cuál era el municipio que yo quería construir para mis hijos y las futuras generaciones, se empezó a volver muy importante el que se empezara a unir gente que no necesariamente tenía exactamente la misma postura que yo, pero que vivía las mismas frustraciones, la ilusión, lo que no le gustaba, que ya estaba de alguna manera expuesta a los referentes internacionales que yo tenía sobre cuál es el tipo de ciudad que podemos construir y que le da viabilidad a esta ciudad. Entonces te doy este antecedente porque para mí era fundamental que el equipo tuviera un cierto nivel de coincidencia básica sobre principios en la función pública, sobre cómo se ejerce la función pública con transparencia, con honestidad, pero también sobre el tipo de ciudad que queríamos. Eso es muy importante. O sea, es lo que
en alguna parte del libro hablo de que llega el momento, nos tomó mucho tiempo, en que el equipo encontró su estilo de juego. Y eso es algo bien bonito, es algo así como cuando en el fútbol, yo no soy tanto de fútbol soccer, pero es cuando las miradas bastan para que los pases sean precisos y todo. Pero eso, para llegar ahí, hay una base que tiene que ver, estamos aquí por motivos que nos unen. No estamos aquí cada quien persiguiendo agendas personales desconectadas, sino estamos aquí por lo mismo, porque eso te da mucha motivación para lo que decías hace rato. Oye, vamos a juntarnos a las 7 de la mañana y vamos a llamar al contratista y el fin de semana y la obra tiene que salir. Esto es algo más que una chamba. Ese elemento es bien importante para un equipo con este nivel de desempeño. Esto es más que una chamba. Tú puedes tener gente muy hábil en temas de gobierno y todo, pero si no hay ese drive, no solamente tienes un elemento que no te está dando ese extra que necesitas, sino el tener ese elemento genera ruido en el resto del sistema. Por eso la importancia de la coincidencia de principios. Y creo que eso que mencionas también aplica igual en las empresas, en los corporativos, en los emprendimientos. Básicamente yo lo traduciría en hay que tener un sueño, una misión, una visión de hacia dónde queremos llevar, qué es lo que te va a mantener ante cualquier adversidad. Tú dices, me está doliendo, me está costando, pero me mantengo de pie porque quiero llegar al sueño, que es claro, la ciudad utópica, bueno, la meta que tú tenías como ciudad. Ahorita que decías, mencionaste a tu esposa, sí, a Irene. Sí. Soy fiel creyente de los círculos de apoyo que tenemos, sí, en nuestras vidas. ¿Cómo han sido esos círculos de apoyo que también mencionas mucho a tus 4 hijos? ¿No? Sí. Tienes 3 hijas y un hijo, sí, y tu esposa. ¿Cómo llevas esa dinámica de apoyo? ¿Qué tanto canalizas o externalizas todas esas frustraciones que me imagino después de los problemas que te tocó vivir en pandemia y que el centrito y todo esto? ¿Qué tanto sí compartes, qué tanto no? ¿Cómo era esa red de apoyo? Digo, jugaron un papel fundamental, sobre todo Irene, mi esposa, porque la decisión de entrarle a este proyecto cuesta arriba, primero competir por la alcaldía, no fue algo que se diera de un día para otro. O sea, no fue algo que de repente un día yo me levanté y resulta que me interesa la política y quiero competir, sino te diría que es una conversación pues desde que nos casamos hace más de 25 años. Y eso es algo importante. O sea, es algo que se va digiriendo, que se va conversando, bajo qué condiciones hay que entrarle, por qué le vas a entrar. Y eso también pues, te da un cierto nivel de preparación para manejarlo con toda la familia. Si es difícil entrarle con hijos adolescentes, ahorita ya el más chiquito tiene 16, la mayor tiene 24, pero con hijos en la adolescencia tiene un costo, porque la política está muy desacreditada en este país y eso nos afecta a todos los que le entremos a la política. Entonces, si este cierto nivel pues, de comentarios entre sus amigos por un proyecto o por cosas que escuchan, lo dicen. Sí. Entonces yo como trataba de manejar y siempre, a pesar de todo, muy apoyadores en esa primera campaña que ahora pues lo vemos así como con mucho romanticismo. Fue una campaña muy bonita, contra todas las posibilidades, muy de apoyo ciudadano. Pues ahí andaban, ¿verdad? En el relajo, y creo que más o menos en general la disfrutaron. Poniendo listones en los árboles y todo. Pero ya en gobierno, la gente se sorprendería tal vez que ya estando en la casa, sí, por supuesto, el tema de la chamba ahí está siempre, pero la conversación yo trataba de que girara sobre otras cosas. O sea, que lo que estaban viviendo los niños en esa etapa fuera algo que requiriera toda nuestra atención. Si es un proyecto, si es una clase en las tardes, y hay ciertas reglas que a mí me parece que ayudan a mantener la cohesión, el que los hijos estén en paz con ese proyecto. Una regla que tal vez nunca fue explícita, pero que así lo vivimos es: me podían preguntar lo que fuera sobre la chamba. ¿A qué me refiero con esto? Que
si en algún momento salía una acusación o un ataque en mi contra, yo creo que en muchos contextos familiares de este país, así me lo imagino, no lo puedo afirmar, probablemente eso se maneja como, oye, esas son cosas del trabajo de tu papá, no le pongas mucha atención, no es cierto, y ya a veces... O no preguntes. O no preguntes. Acá a mí me gustaba mucho que cualquier cosa se preguntara y tener la oportunidad de explicar. Oye, pues fíjate, ¿qué es esto? Es alguien que me está atacando. O hay una crítica que es legítima. A estas personas no les gusta. Ahorita me estoy acordando de una que pues no se me puede olvidar. Mi hijo Jacobo es alguien con quien pues ya hasta cierta edad en la adolescencia, o mi esposa o yo nos acostábamos con él antes de dormir. Y un día me dice Jacobo, oye papá, yo pensé que eras buen alcalde. Ay, ¿qué onda? ¿Por qué dices eso? No, pues es que fíjate que en mi salón, pues todos mis amigos o mis compañeros dicen que pues que esta obra que estuvo mal y que sus papás se quejan y que hacía referencia a la vía libre, al carril confinado de bicicleta, porque además él iba a la escuela todos los días por esa calle y muchos de sus compañeros circulaban por ahí, y al principio pues fue una obra que generó mucha polémica y en fin. Y eso que la verdad que sí se siente como, ay, híjole, que tu hijo te diga, yo pensé que eras buen alcalde. O sea, ya es una afirmación. Ya es una afirmación, ¿no? Le dije, mira, Jacobo, en el gobierno hay decisiones que no se entienden en su momento, y algunas de las decisiones más importantes que han tomado algunos gobernantes han sido criticadas en su momento, ha habido resistencia en su momento, pero con frecuencia son las que verdaderamente transforman. Y la razón por la que no se hacen muchas veces es porque, en mi opinión, malamente, el gobernante quiere ser el más querido y quiere que le aplaudan de inmediato, y hacer cosas que valen la pena implica a veces apretar el cuerpo, resistir las críticas, y eso es lo que te permite dejar algo que sea bueno para las futuras generaciones. Entonces, no siempre el cómo se interpreta algo en el momento es realmente la aportación que esa acción está haciendo. Se lo traté de explicar con palabras más sencillas y ya se quedó con esa explicación. Y va creciendo y como que va entendiendo las cosas mejor. Pero ese principio de decir, oigan, preguntan lo que sea, es para mí una manera de decir, en esto que estoy haciendo no hay nada que ocultar. ¿Me puedo equivocar? Sí. Pero lo estoy haciendo porque quiero lo mejor para mi comunidad y lo estoy haciendo de manera honesta. ¿Y con tu esposa? ¿Qué tanto sí filtrabas, mantenías? No, con mi esposa sí era mucha discusión abierto todos los días. Mi esposa, aunque ella se desarrolla en un ámbito completamente distinto a la política, ella es educadora, es una persona muy perspicaz y muy aguda, ¿verdad? Entonces sensible. A veces era difícil, ¿verdad? Porque me cuestionaba sobre algo. No necesariamente estaba de acuerdo con todo, pero a lo largo de los 6 años pues fue una gran aliada, y también ella muy activa en el DIF, emprendió proyectos muy importantes como el sistema de cuidados, como Red Conecta, que es una manera de involucrar a organizaciones que trabajan con diferentes discapacidades, con la comunidad que más necesidades tiene. Entonces siempre muy activa. Oye, y ante todas estas adversidades, y menciono el ejemplo que también en tu libro platicas, que vas con tu familia caminando ahí por la calle y te avientan un cubetazo de agua desde un tercer piso. Digo, creo que con la familia, con tu esposa, con tus hijos, pues son esos quizá momentos que te hacen dudar de que, híjole, lo mejor, y si me voy por la iniciativa privada en una empresa o porque supe que también tuviste un emprendimiento, ¿nunca pasaron por tu cabeza cuestiones de ese tipo de abandonar? Sí,
hay momentos en los que dices, híjole, ¿en qué momento le entré a esto? Y afortunadamente todos fueron superados. Lo que sí me parece importante explicar es que algunos de los momentos de mayor tensión del gobierno que me tocó encabezar fueron momentos en donde yo, por supuesto, que sentía la tensión, pero yo estaba disfrutando mi trabajo. Y lo digo porque, pues, algunos de los que nos ven y escuchan pueden decir, bueno, entonces eso quiere decir que las personas que le entran a eso tienen un tornillito distinto. Bueno, probablemente. O sea, este trabajo con este nivel de exigencia en una comunidad como la de San Pedro, que es la más exigente de este país, implica que siempre vas a estar recibiendo cuestionamientos por lo que sea, hasta por mejorar todos los parques. Pero eso no lo puedes estar sufriendo. Si lo sufres es porque probablemente esta chamba no es para ti. Entonces yo platico por ahí de finales de 2023, que eran de los momentos de más tensión, porque estaban las calles del casco, pues todavía sin terminarse, ya llevamos casi un año de obras. Las calles aquí en este distrito, en el distrito Centro Valle también, en Vasconcelos estábamos terminando la segunda etapa, la que va de Corregidora a Guerrero. A mí me gusta mucho hacer el súper, un caso raro, a la mayor parte de la gente no le gusta hacer el súper, entonces, pero además es un muy buen termómetro en las miradas, en lo que te dicen. Sí. Me acuerdo. O sea, sí, pasándose cuenta, como dicen, el walk of shame que te están viendo todos. Sí, y me acuerdo una vez que un señor me dice, Miguel, no te desanimes. Ya vas a acabar, no te desanimes. Y es un gesto bonito, ¿verdad? Que por supuesto que lo agradeces. Pero luego yo me quedé pensando, si este cuate supiera que estoy disfrutando mi trabajo como nunca y que cuando voy a las 7, 8 de la mañana a revisar la obra, no voy apesadumbrado. O sea, voy con la presión de que la ciudadanía ya quiere tener las calles terminadas y tiene toda la razón, pero también con la emoción de que vamos a ir encontrando las soluciones para lo que parece que está atorado y que estamos haciendo lo que no se había hecho y tiene 30, 40 años de necesitarte, y que es esa chamba la que va a dejar un legado. De verdad que no vivía pesadumbrado esos meses. Entonces, o sea, para mí es la chamba más bonita que hay en el mundo, ser alcalde y tener la posibilidad de redirigir el rumbo de una ciudad. Imagínate, una ciudad que como ninguna otra en este país estaba diseñada para el automóvil. Yo mencionaba un dato en la campaña, que es un dato real, no tengo el dato actualizado. Este municipio tenía o tiene, no lo sé, 1.2 automóviles por persona. Eso quiere decir que la bebita de 3 meses ya tiene un auto y la quinta parte de otro. Todo era en función del automóvil. Las banquetas no eran tema. Nadie hablaba en la política de la banqueta. La reforestación, los parques, las áreas verdes ahí estaban abandonadas. Entonces, esta posibilidad de cambiar el rumbo de una ciudad y decir esto es importante, de poner temas en la agenda, pues es algo que me genera mucha emoción. Me queda muy claro que eres un apasionado de la política, que justo es algo que me llamó mucho la atención también en tu libro, porque mencionas, pues en esta misma parte del reclutamiento que platicabas ahí con un arquitecto joven, creo que fue en tu primer trienio, que lo que conectó contigo, ¿no? En esa parte de la visión, la misión, el sueño, vamos a decirle así, de San Pedro. Pero se me complica y como que yo me lo llevé a título personal. Dije, a ver, a mí me gusta la política. Bueno, no participo activamente, pero me gusta estar enterado y todo esto. Creo yo que la parte compleja con esta visión que tienes tú es que tienen que tener quizás cierta libertad financiera las personas que quieren participar y hacerlo como desde este lado altruista,
que creo que tú lo hiciste así. ¿Qué opinas de eso? Porque creo que hay mucha gente en México con buenas intenciones, la verdad. Sí. La bronca es esa, que mucha gente de la que se mete para enriquecerse. Sí. Y los que quieren hacer un cambio de verdad, pues quizá no tienen la libertad financiera y prefieren irse por una carrera corporativa, por emprender y demás. El costo de oportunidad es de lo que hablo. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es muy importante eso que comentas, Rubén. Sí me parece importante entrarle a la política en algún caso y así en la situación súper ideal, con la situación económica resuelta. Eso es algo pues muy difícil, ¿verdad? Pero algunos estarán en esa posición. Pero si no es así, por lo menos con una situación económica estable, con otras fuentes de ingreso bien consolidadas, acreditadas, eso te da la libertad que necesitas para gobernar enfocado en los resultados, en el mandato que te dio la gente. Entonces, pues este es un mensaje muy importante para los jóvenes. Yo lo que quiero lograr es que los jóvenes, sobre todo en esta ciudad que hay tanto talento, le echen un ojo a la política, a lo mucho que pueden aportar, a la capacidad de transformar desde lo local hasta lo nacional, y que en paralelo pues vean la importancia de ir generando ahorros, de tener sus formas de ingreso, de tal forma que cuando le entren de lleno al servicio público, pues lo hagan desde esta estabilidad. Sí, es complejo. Yo creo que se vuelve una población de este tamaño la que puede tener esa libertad financiera y que quiere destinar su tiempo y energía, porque es mucho el desgaste y también lo que vas a... pues los ataques, el estar en el ojo público, pues también tiene un peso importante. Entonces yo creo que sí, al que se quiera animar, que lo haga bien planificado, ¿no? Sí, sobre el tema de los ataques, la verdad es que es algo para lo que nunca estás completamente preparado antes de entrarle. O sea, si alguien cree, bueno, a menos de que sea un cínico total, ¿verdad? Pero yo confío en que quienes nos ven y escuchan no son unos cínicos totales. Esperamos que... nunca estás completamente preparado. Yo te puedo decir que antes de entrarle a esto, pues era una persona que sí me podía mucho la crítica, los cuestionamientos, que quería contestar cuando alguien me atacaba. Y le entras y vas aprendiendo a escoger, a decir cuáles son cosas que tienes que dejar completamente claras y cuáles son otras que vienen con el paquete y que te toca recibir, escuchar, reconocer a veces o identificar como algo que viene de un ataque político. Y va pasando el tiempo y te das cuenta que la piel se te va poniendo cada vez más gruesa. Y eso no es algo negativo. Negativo sí es ser un cínico y decir, yo estoy haciendo aquí mis cosas y estoy engañando y no me importa. No, eso es negativo. Pero el saber que estás en la función pública y que hagas lo que hagas, hay una parte de la comunidad a la que no le va a gustar. Y que hay una parte de los ataques que son infundados o maliciosos y que incluso en esos tienes que escoger cuáles contestar y cuáles no. Y seguir adelante, eso es algo para lo que te vas formando. Y lo que también les quiero decir sobre esto es que te vuelve una persona más útil a tu comunidad. Si tú caes en cuenta de que emprender proyectos que son transformacionales aplica muy claramente al gobierno, pero también aplica al sector privado o al sector social. El emprender proyectos que transforman, que retan a una parte de la comunidad, que van en contra de la manera en que comúnmente hemos pensado o hemos hecho las cosas, eso genera ataque. Y el tener la capacidad de resistir esos ataques, no completamente inmunes, pero sí lo suficientemente fuertes y con piel gruesa como para seguir adelante con entusiasmo, es una capacidad fundamental. Entonces no le tengan miedo, éntrenle y van a salir de estos procesos fortalecidos y más útiles como seres humanos para transformar. Ahorita que mencionas, decides
cuál contestas y cuál no de los ataques. ¿Recibiste ya alguna capacitación? ¿Cómo te fuiste adaptando o enseñando a qué sí, qué no? ¿Fue empírico o alguien te coachaba? Mira, por una parte fue empírico, por la otra, dentro de las rutinas que platico ahí en el libro, una de ellas es la reunión de los lunes a las 8 de la mañana. Esa reunión se llamaba análisis político. Y esa reunión trataba exclusivamente sobre lo que estaba pasando en el contexto político local, otros municipios, el estado, y también sobre lo que estaba pasando en el municipio. Cuáles eran los temas polémicos, los que estaban circulando más en redes sociales o en comentarios en el periódico, o vecinos que se estaban acercando a protestar sobre esos temas. Por supuesto, revisar los temas que estaban en los medios en relación al municipio. Y el conversar estos temas con un equipo equilibrado dentro del gobierno, un equipo pequeño, éramos como 7 personas, pues también te ayuda a ir calibrando, escuchar las opiniones, a evaluar el efecto de lo que hiciste de una semana a la otra. La semana pasada discutimos este tema, respondimos de esta manera, funcionó bien, sigámoslo haciendo así, o de plano nos fue mal, hagamos estos ajustes y vas generando una práctica, un callo, un colmillo, casi sin darte cuenta. Es todas las semanas se está revisando cuál es el contexto político, cuáles son los ataques y vas desarrollando también una capacidad fina para decir, aquí hay un tema que parece muy grande, pero que en realidad no va a llegar a ningún lado. Y acá hay este temita que parece insignificante, pero puede crecer y hay que... Esas son de quinto o sexto año, ¿verdad? Ya puedes ver la trayectoria de un tema o anticipar, no es ciencia exacta, pero sí es empírico, pero es empírico a partir de que lo estás compartiendo con miembros del equipo que también están ganando aprendizaje en el proceso. Bueno, ahorita que mencionaste lo de los 6 años, también en tu libro mencionas que el periodo es muy corto de un presidente municipal, 3 años. Digo, te tocó ser reelegido, que afortunadamente pues eso te funcionó para que tus proyectos prevalecieran y tuvieran pues una mejor ejecución. ¿Qué está pasando ahorita en el ámbito político que entiendo que quieren retroceder? O sea, ¿de dónde nace este tema de decir no permitir la reelección? Porque eso creo que impacta mucho justo en tu visión de largo plazo que desde toda la conversación que llevamos aquí siempre has tenido. Bueno, lo primero es decirles que ya retrocedimos. Ya es un hecho. Eso ya es un hecho. La elección de 2027 es la última en que se podrá tener reelección y a partir de 2030 todos los alcaldes serán nuevos cada 3 años, igual en el Congreso. Es un retroceso terrible, como otros que estamos viviendo en nuestro país, pero este me parece muy grave. Porque incluso 6 años es poco tiempo. O sea, me parece terrible que en el ámbito de la política, y creo que esto va a resonar con tu público, que en parte tal vez es más cercano a la experiencia del sector privado. En el sector privado siempre estamos volteando para afuera. ¿Qué están haciendo las empresas más competitivas del mundo? Donde sea. ¿Qué están haciendo los emprendedores que la están rompiendo? Y aquí en la política, en buena parte del contexto político mexicano, estamos acá encerraditos como si el mundo no existiera. Caray, la reelección no se discute ya. Por supuesto que es necesaria la reelección. Más a nivel local. 3 años no alcanza. O sea, nos quejamos como ciudadanos de que no tenemos proyectos transformacionales, de que todo es el bache, la tarjeta de descuento, las cositas, ¿va? Y encima quitamos la reelección. Cuando nosotros evaluamos ciudades que le dieron la vuelta de estar en una situación
muy negativa en materia de inseguridad como Nueva York, o de estar en una situación de una infraestructura pública muy demeritada como El Salvador, Chicago, tal vez. O sea, oye, se les da la vuelta porque tienen alcaldes de 9, 12, 15 años que a lo largo de ese tiempo pueden emprender una serie de acciones que tienen trascendencia, que son proyectos de largo aliento y que cambian el rumbo de la ciudad. Y aquí, con 3 años, es algo muy preocupante. Y si nos vamos, digamos, al concepto más amplio de decir, tomemos las mejores referencias internacionales, para mí esa es una de las cosas positivas, que quienes participan en el sector privado, los emprendedores, también se den un espacio en su vida para entrarle al gobierno, imprimirle todos esos valores y esos criterios que son muy necesarios en lo público. No, y el ejemplo que dices, llevándotelo hasta la parte privada, oye, cualquier proyecto, emprendimiento o incluso dentro de un corporativo, una iniciativa de alto impacto, un cambio cultural, muchas veces te va a tomar más de 3 años. No se diga en una ciudad. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Pero en fin, pues qué lástima es este tema. Y yéndonos ahorita a la parte de la campaña que ahorita la mencionabas, que para mí me parece algo pues brillante, porque fue una campaña con pocos recursos, sin pertenecer a un partido. Me parece muy brillante y lo leí y suena como muy... Digo, en retrospectiva siento que todo suena más fácil, ¿verdad? Dices, oye, la muestra eran 130,000 habitantes, 70,000 votantes, y con el histórico te decía que con 32,000 votos tú ganabas la elección. Y dices, oye, voy a hacer 100 reuniones con 30 personas y cada una de esas personas va a invitar a 5 personas. Va a tener impacto en 5. Ahí no he salido de mi casa y ya tengo casi la mitad de los votos. Digo, no he salido de mi casa porque ya hice la matemática. Pero está como muy lógico. Te digo, ahorita si lo ves en retrospectiva quizás suena así, pero en ese momento, ¿cómo llegaste a esa estrategia? ¿Quién te ayudó? Creo que es una estrategia de marketing. Fue algo muy padre y creo que puede ser un aprendizaje útil en muchos ámbitos. Cuando yo empecé a trabajar en esto, mucho antes de la campaña, la respuesta que yo recibía era, pues eso, no vas a ganar. Aquí el PAN lleva 30 años, no tienes partido, no tienes. Entonces como que algo me decía, no me está sirviendo poner un objetivo frente al cual la gente, incluso la más cercana, no lo está viendo como algo que pueda tomar, algo que pueda creer. Y nada más entonces dije, ¿por qué no cambio el objetivo? Ya no hablemos de ganar. Vamos a juntar votos. Los votos son algo concreto, son un papelito que tiene una cruz. Y en el caso de un municipio, pues si los arrugamos, aquí los podemos poner en esta mesa. Entonces le pido a mi hermano, que es ingeniero y que es mejor con los números y un compadre, les digo, oigan, a ver, ayúdenme con este proyecto. Entonces ya se van y regresan 2 semanas después. Y la portada de la presentación PowerPoint Harris era, esto se llama el proyecto Harris, y salía una foto de este corredor de los 70s, Franco Harris, de los acereros, que es mi equipo. Y yo dije, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué le pusieron así? Y ya me explicaron el número 32. Estudiamos todos los históricos y no hay manera de que pierdas si tienes 32,000 votos. Y a partir de ahí, todo fue el cálculo alrededor de 32,000 votos. Y ya vino la junta de firmas. No me fue como yo quería. Junté mucho menos firmas. Y junté para obtener el registro, pero para mí las firmas, ir a pedirle a la gente su firma, una tendencia. Era una manera de ir conectándome. Pues no me fue tan bien. Las encuestas mal. La última encuesta, pues se lo platico porque fue una cosa así como increíble. La que mejor me colocaba una semana antes de la elección, me ponía 15 puntos por debajo del PAN. Híjole, pues ahí a lavarme el coco y así. Entonces, bueno, yo ya en ese momento el número lo había traído, pero en ese momento como que yo dije, ay, ganar como sea. Y platico de el día después, pues la noche de la elección, bueno, la sorpresa, la alegría, y platico que nunca he leído el periódico con tanto placer como el día siguiente. Estaba viendo ahí la nota de que ganamos y de la crónica que estábamos celebrando. Y el último párrafo dice,
en la elección Miguel Treviño ganó con 32,158 votos. Oh, wow. Entonces ayuda un poquito a sacarle la vuelta y a veces la gente piensa que esto de la política y las elecciones tienen que ver con los likes y no. Tiene que ver con juntar votos. La competencia es juntar votos, gana el que tiene más votos y un like no es un voto. ¿Qué fue lo que hiciste para juntar más votos? Las reuniones, ya lo comentaste, esto acá en la zona Valle. San Pedro. En los parques, ¿no? Te juntaba. Es un municipio, digamos, que una parte de la comunidad vivía acá en la zona Valle, zona más residencial, una zona un poco más popular, en el norponiente y en el río. San Pedro 400. San Pedro 400 y las colonias del río. En las tardes tenía reuniones acá en la zona Valle. Había tardes donde tenía 2 reuniones. Hubo tardes donde llegué a tener 3 reuniones, una casa 30, otra casa 30, otra casa 30. Y en las mañanas tocaba todas las puertas en el norponiente. Nadie me conocía. Nadie es nadie. Nadie había escuchado. Entonces tocar puertas, platicar, escuchar la problemática. Ya hacia el final de la campaña, mi esposa me dijo, ya. No puedes volver a tocar una puerta. Algunas casas ya tocaste 2, ya está. Si vuelves a tocar una puerta, te van a acusar de acoso. Ya. Ese fue. El estar ahí. Oye, y a mí me llama mucho la atención y te digo, lo puedo traspolar eso a muchos ejemplos también de la iniciativa privada, del emprendimiento que a mí me sorprende mucho en lo que no te cansaras. Sí. O sea, físicamente, ¿qué hacías? Porque, oye, bueno, deja tú la parte física, también hay un ajetreo mental después de estar hablando con tanta gente. Sí. A mí me pasa a veces que si tuve un día con demasiadas juntas y clientes y demás, como que me canso más incluso a que si hice una actividad física pesada. Sí. ¿Cómo le hacías ahí? Porque eso es algo que me llama mucho la atención. La realidad es que yo no me imaginaba que lo iba a disfrutar tanto. O sea, la parte de recorrer mi ciudad es una parte que sí es cansado, pero también te llena de energía. O sea, este sentimiento de que vas avanzando y vas entendiendo cada vez mejor la problemática y la vas entendiendo, a mí me daba energía. Sí me cansaba un poquito más, digamos, la parte más gerencial de la campaña, o sea, ver los números y ver que no avanzábamos y ver que no teníamos dinero y pues que el equipo andaba desorientado y no poder decirles, oigan, yo tengo muchísima experiencia y he ganado 10 campañas. Pues no, o sea, esa parte sí me chupaba más energía y sí terminaba cansado. Sí fueron, o sea, la parte final de campaña, los 3-4 últimos meses sí fueron muy cansados. Por eso, para mí, tienes que entrarle con un apoyo muy fuerte de la familia. O sea, quienes ya están casados y tienen hijos, creo que estarán de acuerdo conmigo que cuando más cansado y drenado de energía te sientes es cuando en la casa tienes un asunto no resuelto. O sea, yo en cualquier chamba, eso es lo que te cansa de tengo este problema que no he resuelto, lo que sea, con tu esposa, con tus hijos. Cuando sientes que en la casa, pues hay esta, digamos, tensioncita por un proyecto anormal, pero están comprometidos y creen en ti, todo, como que ese apoyo te da una energía muy padre, ¿verdad? Yo lo logré, pues la verdad, después de más de 15 años de estar casados. Probablemente si lo hubiera hecho al año 5 de estar casado con dudas o con los hijos, probablemente no hubiera tenido ese nivel de apoyo, pero le entré en un momento y claro, a partir de que tomas la decisión, pues también la familia entiende que es el momento de apoyar, ¿verdad? Eso, hay una relación bien cimentada. Eso, el sentirte cimentado sí hace que te canses, pero luego llegas a la casa y yo dormía como un bebé. O sea, no traía la preocupación de que si íbamos más adelante o menos. O sea, yo dormía y al día siguiente, órale, a fregarle otra vez. Sí, dices un punto muy importante y que lo decía en el podcast con Rodrigo Martínez, el de Very Nuts, que le mandamos saludos, que su papá le decía que lo más complicado, o sea,
que si tu esposa no es la indicada, imagínate levantarte con la primera piedra que tienes ahí al lado de tu cama, es lo más complicado. Entonces creo que el tener ahí tu núcleo bien sólido te hace pues casi invencible. Por supuesto. Y creo que muchas veces desde el ámbito empresarial, emprendedor, político, mucha gente no ve eso. Creen que dicen, no, pues yo las puedo, yo estoy solo, yo siempre he podido, pero creo que en ese tema de problemas de esas magnitudes, pues necesitas una red de apoyo como lo hablábamos hace rato. Así lo viví yo y para mí fue muy importante. Qué padre, Miguel. Y ahorita mencionabas de la ciclovía. Sí. Quiero platicar ahí acerca de la ciclovía. Soy ciclista de ruta, entonces la utilicé muchas veces. Yo vivo ahí por Gómez Morín, entonces pues me iba todo Alfonso Reyes para llegar a la Huasteca o a la lateral, ahí donde están subidas y bajadas. A mí obviamente me ayuda esta ciclovía, pero ¿cuál fue el objetivo de fondo de todo esto? Porque creo que tú lo mencionas como una vía de transporte, ¿no? O sea, para la gente en su día a día, o era con un enfoque más deportivo. ¿Cuál fue la visión? Porque ahorita pues ya sabes que la están retirando. ¿Qué ves tú en retrospectiva acerca de la ciclovía? Sí. El carril confinado para bicicletas en Alfonso Reyes es un elemento de movilidad que hace sentido en el trazo completo de la ciudad. O sea, no nos lo inventamos. Es algo que está en estudios urbanos de la metrópoli desde hace tiempo y por supuesto que hace más sentido en la medida en que está conectado hacia otras partes de la ciudad. Pero definitivamente Alfonso Reyes es una arteria que requiere de movilidad ciclista y mejor movilidad peatonal. Originalmente, cuando empezamos a planear la ciclovía, yo tenía el acuerdo con Santa Catarina, ya a nivel de proyecto arquitectónico, de una ciclovía que por todo Alfonso Reyes conecta con nuestras principales universidades. O sea, si hay una población que en el mundo usa la bicicleta para transportarse, es la población universitaria. Entonces, la ciclovía llega primero a la UDEM, luego a la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, que es una población grande en Santa Catarina. Luego está el Colegio Americano. Luego está la Facultad de Libre Derecho más pequeña. Entonces, la ciclovía hacía sentido. Hacía sentido el ajuste en Alfonso Reyes también para ordenar a los automóviles. O sea, la parte más paradójica de Alfonso Reyes es que independientemente de los ciclistas, Alfonso Reyes con esa modificación permite un tránsito vehicular más ordenado. En los 4,5 kilómetros en los que se construyó la ciclovía, esa avenida tenía 11 secciones distintas. 11 secciones son las distancias transversales, con un ancho completamente sobrado. Y el ancho de las calles determina la velocidad del automóvil. Entonces era una avenida insegura, inconsistente. Entonces la ciclovía le dio un ancho parejo al automóvil para que circule con más. Y además, modificando obviamente las vueltas izquierdas, no había otra manera de hacerlo, le da un flujo constante. Eso sí, medido desde el C4, sin ninguna intervención humana, los trayectos oriente-poniente y poniente-oriente por Alfonso Reyes son más ágiles con la ciclovía cuando la teníamos que antes de tener la ciclovía. ¿Por qué? Porque el trayecto del punto A al punto B no depende de la velocidad más alta que puedas alcanzar, sino precisamente la fluencia, el flujo constante. Entonces, era en cualquier parte del mundo construir una ciclovía es polémico. En todos lados ha sido polémico. A mí me parece lamentable que se le dé marcha atrás, pero bueno, pues eso ya le corresponde a otro gobierno. Para mí también fue lamentable. Ya no la puedo utilizar entre semana, pero bueno. Ahorita en todas estas experiencias, en estos 2 trienios y en tu vida política, ¿qué descubriste sobre ti mismo cuando nadie te estaba viendo?
Porque me imagino que ante tantas adversidades y frustraciones también descubres muchas cosas de ti. Creo que descubrí varias cosas. Algunas ya las hemos comentado. La disciplina como una fortaleza y como algo que permitió un gobierno diferente a los que yo conozco en su capacidad de ejecución. Descubrí que podía desarrollar esta capacidad de tener piel más gruesa. Descubrí que puedo ser terco y que por momentos tengo que ser más receptivo al equipo. Esa es probablemente una de las críticas que más me hacen. Y cuando hay una crítica que se repite en diferentes lados es porque algo tiene que hay que atender. Y a veces nuestras cualidades y defectos son dos lados de una moneda. Soy muy determinado, pero esa determinación puede llevar a que en momentos en donde tienes que ser un poquito más receptivo y flexible, pues no lo seas. Entonces ese para mí fue un gran aprendizaje. En positivo, yo nunca había liderado una organización tan grande y para mí es una gran satisfacción el saber que tengo las capacidades para liderar una organización grande y para emprender proyectos transformacionales que lamentablemente no se ven en otras ciudades de nuestro país. Es cierto que San Pedro tiene una situación financiera privilegiada con mucha solvencia. Nosotros además hicimos rendir el dinero, pero no es suficiente. Hay que tener capacidad de ejecución, lograr esos proyectos en ese tiempo. Lo digo porque es algo de lo que se tiene que aprender en beneficio de otras transformaciones en otros municipios. O sea, para mí, una parte importante de la motivación del libro es: aquí está la receta de algo que se logró con muchos defectos sobre los que pudimos ir aprendiendo. Y lo que yo quiero es que otros gobiernos, a partir de ese punto de referencia, acorten todavía más las curvas de aprendizaje para que puedan hacer en menos tiempo los proyectos que necesita este país, sobre todo tomado en cuenta que ya no hay reelección. Entonces descubrí esa capacidad. Yo no soy ingeniero, pero vengo de una familia de ingenieros y me gusta mucho cómo piensan los ingenieros. Descubrí esa capacidad y ese gusto por pensar en términos de procesos y pulir los procesos y hacer manuales. Hiciste un manual de procesos, básicamente. Ya nada más es síguelo. Y para ir cerrando, hay una frase que me gustó mucho que dices: las excepciones se acumulan como los hilos que poco a poco deshilachan el tejido que sostiene la credibilidad de la regla. Platícame de esta filosofía, porque creo que aplica en muchos contextos. Creo que sobre todo en ámbitos corporativos, híjole, vamos a hacer esta excepción para que esta persona crezca y empiezas y se desencadena después una comunidad que se da cuenta y que dejan de creer en el líder. ¿Qué piensas de eso? Híjole, es que es muy importante la consistencia. La consistencia, por ejemplo, en el manejo del tiempo, es lo que le da ritmo y cadencia a la transformación. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera tomado la cultura de, oigan, pues yo soy el jefe y las juntas empiezan cuando yo llego y se me hizo un poquito tarde y nadie me va a reñar, nadie me va a decir nada, nadie me va a hacer caras. Pues no pasa nada. Así funcionan los gobiernos. Pero lo que no se dan cuenta quienes gobiernan es que sí pasa y todo mundo se empieza a flexibilizar, ¿verdad? Y el tiempo deja de hacer sentido. Pero eso aplica también, por ejemplo, en la manera de tomar acuerdos. Si una junta no termina en acuerdos y otra, pues ahí se va perdiendo. Entonces la consistencia es lo que te vuelve predecible como líder. O sea, yo podía ser alguien que en muchos momentos mis colaboradores padecían, digamos, por el nivel de exigencia y todo, pero al final todos querían seguir ahí. El último año, cuando faltaban 6 meses, yo les dije al equipo, oigan, ustedes tienen una responsabilidad con ustedes y con sus familias. Esta chamba se va a acabar, sobre todo para el gabinete. Vayan buscando chamba. Yo los voy a apoyar. Es más, si alguno de ustedes le piden que empiece antes, creo que lo deben considerar.
Y pasaban las semanas y nadie se empezó. Todo el mundo quería estar ahí hasta el final porque, entre otras cosas, estaban comprometidos con los proyectos, pero yo era un jefe predecible. Lo que te pone muy ansioso es esto, que de repente son tantas excepciones que se deshilacha la manera de funcionar del gobierno. Entonces yo creo que es eso, ¿verdad? El tratar de ser lo más consistente en diferentes estilos. Yo traté de ser consistente en mi estilo, que no es el único que funciona. Seguramente hay otros que funcionan, pero la consistencia le permite al equipo trabajar con un cierto nivel de tranquilidad. Y hablas de liderazgo con ejemplo. Creo que liderar con el ejemplo es uno de los principios más efectivos de cualquier líder, porque pues está la persona que da la orden y como dices tú, no, pues pónganse a trabajar y yo llego tarde y ahí al rato me mandas un WhatsApp de cómo quedó, pues tarde que temprano no vas a tener éxito. Entonces sí. el como dices tú, el hacer cosas ordinarias por un tiempo prolongado de manera consistente es lo que te lleva a tener resultados excepcionales. Yo sí creo en eso. Muy bien, Miguel. Y pues ya por último, siempre cerramos con un consejo que le quieras dar a la gente para que despeguen tanto en sus vidas personales o profesionales, con lo que quieras cerrar. Pues mira, una idea que he traído en mente los últimos meses. No sé qué tanto impacto tenga en despegar en sus vidas profesionales, pero sí es algo que nos va a ayudar a despegar como país y como sociedad y tener una mejor cultura, sobre todo cultura de lo público. Dejemos de maldecir. Hay un gusto enfermizo en buena parte de la comunidad, en mucha gente que además vive en una situación privilegiada, de estar maldiciendo todo, de estar maldiciendo la política, el país, el tiempo que nos tocó vivir, todo. Hay como un gusto en decir las cosas malas. No se trata de negar una realidad adversa, pero el estar maldiciendo todo el tiempo nos chupa energía. Entonces el consejo es un consejo muy sencillo y tal vez es como un consejo de una abuelita, no sé, pero encontrémosle gusto a bendecir, a hablar bien de los colaboradores, de alguien en el servicio público. Hay muy buenos servidores públicos, los ha habido siempre, en los partidos y fuera de los partidos, y esa es otra manera de generar una energía que proyecta hacia lo positivo. No sé, yo ya me cansé de vivir en entornos donde la gente está disfrutando el maldecir sobre lo que sea. Aprendemos a hablar bien, a decir las cosas correctas, a ser puntuales cuando vamos a hacer una crítica y a tratar de tener como una propuesta de cómo se pueden hacer mejor las cosas. Eso yo creo que también nos ayuda a despegar en lo profesional, pero sobre todo nos va a ayudar a despegar como sociedad y como país. Me hace todo el sentido del mundo. Digo, si te vas a quejar, mejor haz algo al respecto o guarda silencio. No, sí, creo que esa energía, como dices, nada más se está desperdiciando en algo que no va a traer algo positivo para nadie más. Pues Miguel, muchas gracias. Admiro tu trayectoria. Me encantó platicar contigo. Me llevo muchos aprendizajes, la disciplina, la rutina, el liderazgo que tienes, y creo que mucha gente puede aprender como tú aprendes de otras biografías, aprender de tu historia y llevárselos a sus vidas personales y profesionales. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, por esta plática y gracias a todo el público que Despega. La disfruté mucho. De verdad les recomiendo que lean Contracorriente y mándenme sus comentarios. Me ilusiona mucho el que pueda ser una ventana para ver las posibilidades de la política y de lo público desde otra mirada. Gracias por la invitación, Rubén. Con gusto.